Assalamu alaikum y bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. En nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos buscado respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y, quizás la más inquietante de todas, ¿qué nos espera al final de nuestro viaje? El Corán, este libro sagrado que nos fue revelado, no nos deja en la oscuridad. Nos ofrece guías, advertencias, sobre todo, signos. Hoy, nos sumergiremos en uno de esos signos más profundos y asombrosos, un relato que ha sido transmitido a través de generaciones de eruditos para recordarnos la absoluta majestad de Allah sobre la vida y la muerte. Es una historia que desafía nuestra comprensión, una lección que confronta nuestros miedos más grandes. La historia de una comunidad que intentó huir de su destino, solo para encontrarse de frente con el poder de Allah. A través de este relato, veremos cómo la verdadera seguridad no se encuentra en la huida, sino en la sumisión y la confianza en Él. Que Allah nos conceda a todos la sabiduría para comprender esta lección y la fe para aplicarla en nuestras propias vidas. Acompañadme en este viaje de reflexión. ¿Qué es lo único que nos conecta a cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos, dónde vivamos o en qué creamos? No es la vida. Nuestras vidas son tan diferentes. Es la muerte, el encuentro final e ineludible que espera a cada alma. Pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de ser más astutos que ella, construyendo defensas con medicina, tecnología y leyes, todo para alejarla. Huimos de ella, la tememos, tratamos de negociar con ella. Pero, ¿y si huir fuera precisamente lo que garantizaba que la encontrarías? ¿Y si tu plan maestro de escape te llevara directamente a los brazos de aquello que más temías? Esto no es solo una pregunta filosófica, es el planteamiento de uno de los eventos más increíbles descritos en el Corán. Es una historia que probablemente nunca has escuchado en toda su profundidad. Una historia no solo de la muerte, sino de una resurrección tan pública y tan absoluta que fue concebida como una lección para todos los tiempos. Imagina a miles de personas, tal vez un pueblo entero, tan aterrorizadas por morir que lo dejaron todo. Abandonaron sus hogares, sus trabajos, toda su historia en una estampida desesperada por sobrevivir. Y en un solo momento divino, Allah les dio una orden: mueran. Y lo hicieron. Pero ahí no termina su historia. En realidad, es solo el comienzo. Esta es la historia de cómo Allah devolvió la vida a una población entera, para probar una lección tan poderosa que resonaría durante siglos. Él tiene poder absoluto sobre todo. Y la verdadera seguridad no se encuentra huyendo de su plan, sino corriendo hacia su misericordia. En el centro de esta historia hay un solo y poderoso versículo en el segundo capítulo del Corán, Sura Al-Baqarah. Allah le habla al profeta Muhammad, la paz sea con él, y a través de él a todos nosotros, con una pregunta que busca despertarnos. Él dice: ¿acaso no has considerado a aquellos que salieron de sus hogares en miles, por miedo a la muerte? Allah les dijo: mueran. Luego los resucitó. Ciertamente, Allah está lleno de bondad para con la gente, pero la mayoría de la gente no muestra gratitud. Corán 2, 243. Detengámonos ahí por un segundo. El versículo comienza con Alam Tara, que significa: ¿acaso no has considerado? ¿O acaso no has visto? Esta no es una pregunta casual. Es una invitación a presenciar algo profundo. El versículo es corto, pero incluye un éxodo masivo, una sentencia de muerte divina y una resurrección milagrosa. Deja mucho a la imaginación. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Dónde sucedió esto? ¿Y de qué tenían tanto miedo? El Corán a menudo omite nombres y lugares específicos para hacer sus lecciones universales. Esta historia no es solo sobre ellos, es sobre nosotros. Es sobre la condición humana. Sin embargo, durante siglos, los grandes comentaristas clásicos del Corán, los eruditos de Tafsir, recopilaron informes históricos y narraciones para completar el contexto. Para ser claros, estos detalles provienen de los libros de comentarios, no del Corán mismo, pero ayudan a pintar un cuadro vívido. Muchos eruditos tempranos famosos, como el historiador Ibn Kathir, mencionan tradiciones que rastrean este evento hasta un pueblo de los hijos de Israel, hace mucho tiempo. Algunos informes, transmitidos por el compañero del profeta en Abbas, que Allah esté complacido con él, incluso sugieren un nombre para la ciudad, Dagwardan.
Se decía que esta ciudad estaba en la tierra que ahora conocemos como Irak. Piensa en esta ciudad, Dagwardan. No era una aldea pequeña. El Corán usa la palabra Olof, que significa miles. Los comentaristas han sugerido números desde 4.000 hasta 40.000, o incluso más. El número exacto solo lo conoce Aya, pero el punto es claro, era una gran comunidad. Una ciudad bulliciosa llena de familias, mercados y vida. Tenían hogares, historia y una cultura compartida. Pero una semilla de terror puro fue plantada en esta comunidad. Un miedo tan poderoso que los llevó a abandonarlo todo. El miedo a la muerte. Pero, ¿qué podría asustar tanto a toda una ciudad? Los comentaristas clásicos nos dan dos interpretaciones principales, y cada una contiene una lección poderosa. La primera y más común interpretación es que la ciudad de Dagwardan fue golpeada por una plaga feroz. Intenta imaginar cómo era una plaga en el mundo antiguo. Sin antibióticos, sin saneamiento moderno, sin idea de cómo funcionaban los gérmenes. Una epidemia era un fantasma aterrador que se movía silenciosamente de casa en casa. El aire mismo se sentiría denso de pavor. Los vecinos se volverían sospechosos entre sí. El sonido de los niños jugando sería reemplazado por sonidos de dolor. Cada tos, cada fiebre, era un ataque de pánico. La gente de Dagwardan veía la muerte en todas partes. Estaba en sus hogares y en sus calles. Su miedo era primitivo, el instinto humano básico de sobrevivir. Así que se apoderó de ellos una idea frenética. Encontremos una tierra donde no haya muerte. De hecho, se convencieron a sí mismos de que podían huir de la plaga, que al dejar físicamente el área infectada, podían escapar del decreto de Aya. Así que huyeron. Miles de ellos salieron por las puertas de la ciudad, dejando atrás a los enfermos y moribundos. Abandonaron sus hogares, su herencia, todo. Su única misión era encontrar un lugar donde la muerte no pudiera tocarlos. Esta versión de la historia habla de la ilusión de que podemos controlar nuestro propio destino. Pensaron que podían escapar del plan de Aya, pero en realidad solo estaban huyendo de su voluntad. La segunda interpretación es igual de poderosa. Sugiere que no huían de una plaga, sino de una batalla. En esta versión, su profeta o rey los había llamado a cumplir con su deber, a pararse y luchar en el camino de Aya, Jihad, para defender su fe y su tierra. Pero eran cobardes. Miraron el campo de batalla y solo vieron la muerte. El miedo a ser asesinados por una espada enemiga era más fuerte que su fe en la protección de Aya y sus promesas. Así que inventaron una excusa. Le dijeron a su líder: la tierra donde quieres que luchemos está llena de enfermedades. No podemos ir. Era una mentira para encubrir su miedo. Eligieron la huida en lugar del deber. Esta interpretación está poderosamente respaldada por el siguiente versículo del Corán. Justo después de esta historia, Aya ordena a los creyentes: y luchen en el camino de Aya y sepan que Aya es omnioyente, omnisciente. Corán 2, 244. Muchos eruditos ven la ubicación de este mandato como una gran pista. Es como si Aya estuviera diciendo: miren lo que les pasó a aquellos que huyeron de su deber porque tenían miedo de morir. No sean como ellos. Entiendan que solo yo estoy a cargo de la vida y la muerte, ya sea que estén en un campo de batalla o en su cama. Esta lectura convierte la historia de una lección sobre salud pública en una lección sobre el coraje y la fe. Pero ya fuera una plaga o una batalla, la causa raíz era la misma. Un miedo profundo y equivocado a la muerte y la creencia de que podían encontrar seguridad en sus propios términos. Eligieron un valle para que fuera su santuario. Se convertiría en su tumba. Después de su largo viaje, finalmente llegaron a su destino. Las narraciones en los libros de Tafsir los describen llegando a un valle amplio y abierto. Pensaron que lo habían logrado. Habían burlado a la muerte. El aire era limpio. La tierra era buena y no había señales de la plaga o del enemigo del que habían huido. Dieron un enorme suspiro de alivio. Habían encontrado su refugio seguro. Fue en este momento de falsa seguridad, en el apogeo de su autoengaño, que la historia toma un giro aterrador. Habían huido del decreto de Aya en un lugar, solo para ser reunidos perfectamente en otro. Ningún ejército los atacó. Ninguna nueva plaga estalló. Solo hubo una orden. Una orden simple, directa y absoluta del dador de la vida y la muerte.
El Corán lo expresa con una sencillez escalofriante. Fa'ala laumuya umoto. Aya les dijo, mueran, punto. Esto no fue un proceso. Fue un evento. La orden mueran fue tan creativa e instantánea como la orden se que dio origen al universo. En ese único momento, la vida simplemente fue retirada de miles de personas. Para ayudarnos a imaginar la magnitud de esto, los comentaristas clásicos transmitieron tradiciones que añaden detalles dramáticos. Una vez más, estos no están en el Corán, pero pintan un cuadro poderoso. Una tradición dice que Aya envió a 2 ángeles para que se pararan en cada extremo del valle, bloqueando cualquier escape. La gente estaba atrapada. Luego, los ángeles soltaron un solo y poderoso grito, un sonido tan potente que hizo añicos la fuerza vital de cada ser vivo en ese valle. Las narraciones dicen que no solo murieron las personas, sus animales, que los habían transportado en su huida desesperada, se desplomaron junto a ellos. Imagina la escena. 1 minuto, un valle lleno de los sonidos de miles de personas. Al siguiente, un silencio profundo y absoluto. Un valle de los muertos. Su intento de escapar de la muerte los llevó a la muerte masiva más repentina y completa imaginable. Habían exigido la vida en sus propios términos, en cambio, se les dio una lección. El tiempo pasó. El Corán no dice cuánto tiempo estuvieron allí, porque no es importante para la lección. Algunos comentarios especulan que podrían haber sido años o incluso décadas. Sus cuerpos, expuestos a los elementos, se descompusieron hasta que no quedó nada más que huesos dispersos y blanqueados por el sol. El valle que eligieron como refugio se había convertido en un enorme cementerio a cielo abierto, un osario que demostraba lo inútil que es huir de Aya. Después de quién sabe cuánto tiempo, la historia da otro giro en los comentarios clásicos. Se dice que Aya guió a uno de sus profetas a pasar por este mismo valle. Muchos de los grandes eruditos, basándose en la rica historia de los hijos de Israel, sugieren que este profeta era Ithil, el nombre árabe del profeta conocido como Ezequiel en la Biblia. Es fácil ver por qué hicieron esta conexión. En la Biblia hebrea, el capítulo 37 del libro de Ezequiel describe un evento casi idéntico. Una visión de un valle lleno de huesos secos sobre los que Aya le ordena a Ezequiel que profetice, haciendo que se unan, les crezca carne y vuelvan a la vida como un vasto ejército. El paralelismo es tan sorprendente que muchos eruditos musulmanes tempranos vieron los 2 relatos como referidos al mismo milagro. Así que imagina a este profeta, Ithil, caminando por este paisaje desolado. Ve los huesos de una generación entera cubriendo el suelo del valle. Debe haberse sentido completamente abrumado, preguntándose qué terrible tragedia había sucedido allí. Y habría hecho la pregunta definitiva, la misma que hace otro hombre en el Corán cuando pasa por un pueblo en ruinas. ¿Cómo puede Aya devolverle la vida a esto después de su muerte? Corán 2, 259. Fue una pregunta nacida del puro asombro. Y según estas narraciones, Aya respondió directamente, preguntándole, ¿quieres que te muestre cómo los devuelvo a la vida? El profeta dijo de inmediato, sí, oh, Señor. Entonces, el milagro comenzó. Al profeta se le dijo que gritara a los restos dispersos, oh, ustedes, huesos podridos, Aya les ordena que se unan. Lo que sucedió a continuación está más allá de la imaginación humana. Un sonido comenzó a llenar el valle. Un ruido seco, traqueteante y de clics que se convirtió en una tormenta de movimiento. Los huesos se levantaron del polvo, volando por el aire para encontrar a sus parejas originales. Un fémur encontró su cadera, un cráneo encontró su columna vertebral, una caja torácica volvió a unirse. En cuestión de momentos, el caótico campo de huesos se había reensamblado en miles de esqueletos perfectos. Pero no había terminado. Al profeta se le ordenó gritar de nuevo. Oh, ustedes, huesos, Aya les ordena que se cubran de carne, nervios y piel. Una segunda ola de creación barrió el valle. Tendones, músculos y vasos sanguíneos se tejieron alrededor de los esqueletos óseos. La piel se estiró sobre cada cuerpo, completando la forma. Ahora el valle estaba lleno de miles de cuerpos humanos completos, pero sin vida, con el mismo aspecto que tenían momentos antes de morir. Luego vino la orden final al profeta. Llamen a las almas. Oh, ustedes, almas, Aya les ordena que regresen, cada una al cuerpo que solía habitar.
Al instante, la vida regresó. Un jadeo colectivo de miles de pulmones. Los ojos se abrieron parpadeando. La gente se sentó, mirando a su alrededor con total confusión. Se miraron el uno al otro, a sus amigos y familiares. Para ellos, se sintió como si hubieran tenido una siesta corta. No tenían idea de que habían estado muertos durante años, que sus cuerpos se habían convertido en polvo y habían renacido. Se despertaron alabando a Aya, habiendo recibido la prueba personal, definitiva e innegable, tanto de la muerte como de la resurrección. Su confusión se convirtió rápidamente en una asombrosa comprensión de lo que había sucedido. Ellos, las mismas personas que huyeron de la muerte, eran ahora monumentos vivientes y respirantes al hecho de que la muerte y la vida pertenecen solo a Aya. La lección se grabó a fuego en sus almas. No puedes escapar del decreto de Aya. No puedes huir de tu tiempo señalado. El gran compañero Khalid ibn al-Walid, que Aya esté complacido con él, lo entendió siglos después en su lecho de muerte, cuando dijo: «He buscado el martirio en 100 batallas, y aquí estoy, muriendo en mi cama, como un camello. Que los ojos de los cobardes nunca encuentren descanso». Él sabía la lección que estas personas aprendieron de primera mano. Un campo de batalla no garantiza la muerte, y una fortaleza no garantiza la vida. La historia, tal como se transmite en algunos comentarios, continúa. Se dice que viajaron de regreso a su ciudad natal, Dagwardan, y encontraron a sus propios hijos y nietos viviendo allí, quienes habían crecido con la leyenda de sus antepasados que huyeron y desaparecieron. Imagina el impacto de esa reunión. Estas personas eran milagros andantes y parlantes, enviados de vuelta para demostrar la realidad de la vida futura. Algunas de estas tradiciones incluso añaden detalles extraños y simbólicos sobre el impacto duradero del evento. Se informa que, por el resto de sus vidas, estas personas tenían un cierto palidez en sus rostros, un recordatorio constante de dónde habían estado. Incluso se dice que un olor débil y peculiar permaneció con su linaje por generaciones. Ahora, si bien estos detalles específicos son más como folclore que como historia verificada, su poder simbólico es enorme. Muestran cómo este evento quedó permanentemente grabado en la memoria y la identidad de un pueblo. Pero la verdadera moraleja de la historia está en las palabras finales del versículo coránico. Después de describir esta increíble demostración de poder, Aya dice: «Ciertamente, Aya está lleno de bondad para con la gente, pero la mayoría de la gente no muestra gratitud». Corán 2, 243. ¿Qué es la bondad? Es el regalo de la vida misma. Es el regalo de sus signos, que Él nos muestra para guiarnos. Es el regalo de su misericordia. Él podría haberlos dejado muertos como advertencia, pero en su gracia, los trajo de vuelta para que fueran una lección en su resurrección. Su avivamiento no fue solo para ellos. Fue una señal para todos nosotros, una prueba histórica del pilar de la fe. La resurrección física y corporal en el día del juicio. La historia mira a nuestro miedo más profundo a los ojos. No promete que podamos escapar de la muerte. Promete algo mucho mejor, que Aya tiene poder total sobre la muerte. La muerte no es el final. Es una transición totalmente controlada por el dador de la vida. Esta increíble historia no está sola en el Corán. Es parte de un patrón poderoso. El Corán es como un tapiz tejido con historias de muerte y renacimiento, cada una reforzando la misma verdad central sobre la resurrección. Piensa en la historia solo unos versículos más tarde, sobre un hombre, quien muchos comentaristas creen que era el profeta Uzair, la paz sea con él, o Ezra, que pasó por un pueblo en ruinas y se preguntó: ¿cómo traerá Aya esto a la vida después de su muerte? Entonces Aya lo hizo morir durante 100 años. Cuando se despertó, Aya le mostró que su comida aún estaba fresca, pero su burro se había convertido en un montón de huesos. Luego, justo ante sus ojos, Aya reensambló al burro y le devolvió la vida. Piensa en el profeta Abraham, la paz sea con él, que le pidió a Aya una señal para tranquilizar su corazón acerca de la resurrección. Aya le hizo tomar 4 pájaros, cortarlos en pedazos y colocarlos en diferentes colinas. Cuando Abraham los llamó, los pájaros volaron de regreso a él, enteros y vivos. Corán 2, 260. ¿Y qué hay de los compañeros de la cueva? Los jóvenes creyentes que durmieron durante más de 300 años. Su despertar fue una señal para toda su sociedad,
demostrando el poder de Allah sobre la vida, la muerte y el tiempo. Y, por supuesto, están los milagros del profeta Jesús, la paz sea con él. El Corán confirma que, con el permiso de Allah, él devolvió la vida a los muertos. Cada una de estas historias, incluida la de los miles que huyeron de sus hogares, es un precedente histórico para la resurrección final. Allah no solo nos pidió que creyéramos en algo que nunca hemos visto. Él nos dio ejemplos. Él mostró, una y otra vez, que devolver la vida a los muertos no es difícil para aquel que creó la vida de la nada en primer lugar. La historia de las personas que huyeron de la muerte nos muestra un espejo de nuestras propias vidas. Nos obliga a preguntar, ¿de qué estamos huyendo? Estamos huyendo de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades, de los desafíos que Allah pone en nuestro camino, con la esperanza de encontrar una vida más fácil en otro lugar. Este relato nos enseña la lección espiritual definitiva. No puedes huir de Allah, solo puedes huir a Allah. El valle seguro que eligieron se convirtió en su tumba, porque entraron en él con los corazones llenos de miedo a la muerte en lugar de tawil y confianza en el Señor de la muerte y la vida. Esta puede ser una historia que nunca has escuchado en detalle, pero su lección es una que no podemos permitirnos olvidar. Es un argumento poderoso contra la duda y una gran fuente de consuelo para un creyente. Confirma que nuestras vidas no son aleatorias y nuestras muertes no son el final. El mismo Allah que ordenó a miles que mueran y luego los trajo de vuelta a la vida ha prometido que lo hará de nuevo por cada uno de nosotros en el día del juicio. El mayor regalo es la vida, y la mayor gratitud es vivir esa vida preparándose para la vida eterna que Él ha prometido. Si esta historia te ayudó a ver las cosas de una manera nueva, por favor dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las increíbles historias del Corán. Jazaka Yau Khairan, que Allah te recompense con el bien, por ver.